Continúa en uso de la palabra diputado Sergio Palacio. Gracias, presidente. Nos trae análisis el proyecto de ley bases nuevo que ha enviado el Poder Ejecutivo y la primera reflexión que merece es que mientras siga vigente el decreto de necesidad y urgencia, cualquier cuestión que pareciera que algún bloque ha logrado una ventaja comparativa con relación a lo que era la ley base anterior, puede desmoronarse y caerse, porque ese decreto habilita al presidente de la Nación en 8 materias a declarar la emergencia. Este proyecto actual lo habilita en 4, pero justamente las emergencias que se eliminan son la previsional. Quiere decir que todos los discursos que se dieron en este recinto y en las comisiones respecto a la situación previsional de nuestros jubilados pareciera ser que eran para la tribuna porque hoy no votan la emergencia en materia previsional. Eliminan la emergencia social. Bueno, son coherentes porque si le quitaron la comida a la gente a través de los comedores, piensan que no hay emergencia social. Sin embargo, estamos en una tasa ya de pobreza del 44% y desde que asumió Milei, 3.200.000 argentinos más son pobres. Eliminan la emergencia sanitaria. Aquí en este Parlamento, en las comisiones o en los bloques se recibe permanentemente a gente que no recibe en tiempo su medicación oncológica, los hospitales sin presupuesto y particularmente los hospitales de universidades como el Clínica al borde del colapso, pero sin embargo pareciera que no hay emergencia. Y pareciera ser que con el paquete fiscal solamente alcanza para cubrir y no va a haber más emergencia. Ergo, todas estas cuestiones que nosotros estamos analizando van de suyo que con el decreto el presidente las puede ejecutar igual. Y tenemos un presidente que ha tratado a este Parlamento y a los parlamentarios, entre otras cosas, de ratas miserables, de animalitos gastadores cereales y de corruptos coimeros. Si alguien está dispuesto a levantar la mano después de semejante insulto, bueno, no cuenten conmigo porque la verdad que para estas cosas ni me votaron ni me vine a sentar en esta banca. Luego tiene un capítulo de reforma del Estado vinculado a privatizaciones. Y la verdad que una vez más las privatizaciones en la Argentina vuelven a ser tema cuando uno creía que era un tema terminado y acabado después del fracaso estrepitoso de lo que significaron las privatizaciones en la Argentina. Y muchas de esas empresas tienen que ver con una decisión estratégica o un bien estratégico del Estado Nacional que no debería ser privatizado. Y quiero recordar que fueron tan malas y son tan malas las privatizaciones, particularmente cuando afectan la interconectividad en los servicios de transporte, ya sean aéreos o transportes de ferrocarriles, que terminan perdiendo esa conectividad en lugares donde los sectores privados no van a ir. Y particularmente recordar que las empresas de aerolíneas que se privatizaron fue el Estado Nacional cuando las recuperó, que las tuvo que recuperar porque el sector privado ni siquiera pagaba los sueldos y la nafta, lo pagaba el Estado Nacional y por eso hubo que recuperarla. Esas son las privatizaciones nuevamente y en el marco de la misma ley de reforma del Estado, con la misma comisión bicameral de seguimiento que no sirve absolutamente para nada, que nos proponen hoy nuevamente en el capítulo de privatizaciones. Además, cuando uno ve que se va a desprender del patrimonio nacional, inclusive de algunas empresas hasta que son rentables, que no tendrían necesidad de serlo porque son un bien estratégico de la nación, no puede confluir en otro análisis que no sea otra vez un negociado más en la Argentina, como lo resultaron todas las privatizaciones de los 90 que tienen el revival, incluso con la misma ley de reforma del Estado. Después tiene un capítulo vinculado al tema laboral, donde hay una promoción de empleo registrado y regularización de los mismos que permite extinguir la acción penal de los evasores, entre otras cosas. Elimina para siempre las multas, los cargos y las sanciones previstas en la ley, que a su vez también condona hasta el 70% como mínimo de esas deudas. Y por último, los trabajadores pueden computar hasta 60 meses respecto a su situación previsional, no a todos los efectos, sino a un par de efectos. ¿Esto qué significa, presidente? Significa que una vez más en la Argentina ganaron los tramposos y este proyecto premia a los evasores
premia a los tramposos porque no le pide, además, ninguna contraprestación aparte de este beneficio que le están dando. Y no se la pide porque no le exige mantener la dotación del personal que tiene, porque no le exige que no vuelva a reiterar la infracción de la no regularización de trabajadores. Quiere decir que hoy pueden regularizar, pero mañana pueden volver a tomar trabajadores sin regularizar y hasta tienen plurianualmente la posibilidad de hacerlo en 5 años. Explíquenme cómo se le explica a un empresario que cumplió que fue un estúpido. Explíquenme cómo se le explica a un trabajador que fue sometido a la indignidad de no tener seguridad social a que nada va a tener como consecuencia para el empresario que lo tuvo en esa situación y mucho menos que le van a pedir que como contraprestación por lo menos no lo vuelva a hacer. Todo esto nada dice la ley en este sentido. Y quiero decirles que en la continuidad de esa quita también se quitan las indemnizaciones denominadas agravadas por la falta de registración, por la registración deficiente o por la registración fuera de término. Miren, dicen que con esto se genera empleo y dicen, porque cuando hay un juicio laboral pierden el empleo todos los que están en una pyme. Yo quiero recordar que sin agravamiento la Argentina llegó a tener 22% de desocupación y con sanciones de agravamiento por tener trabajadores no registrados, la tasa de desocupación cayó hasta el 7%. Alguien dirá, ¿tiene algo lineal? No, es multicausal, pero no pongan como relevante excusa decir que esto genera empleo, porque bien ha servido para haber disminuido al 7% la inflación, al 7% los trabajadores y la desocupación, el hecho de tener leyes que lo protegían. También, como dato relevante, hay que decir que la Argentina en el 2003 tenía 334.793 empresas y que con estos convenios colectivos, con estas leyes, con estos agravamientos, en el 2015 terminamos con 568.737 empresas. Quiere decir que se generaron 233.944 empresas en la Argentina con estos convenios colectivos, con estas leyes y con los derechos de los trabajadores. Entonces el tema no es los derechos que tienen los trabajadores, sino la política económica. Y la política económica que encauzó este gobierno es precisamente la contraria al sentido de generar empleo, porque está basada en el ajuste, está basada en el achique y está basada en un inconmensurable odio a la clase trabajadora, y lo digo con absoluta claridad. También avanzan sobre una reforma laboral y algunos dicen es una reforma light. No, no es una reforma light, es una reforma regresiva porque viola principios constitucionales, presidente. Viola el 75, inciso 19, en cuanto a la progresividad de los derechos y la falta de regresividad de los mismos. Viola el 14 bis, autoría de la constituyente del 57, cuyo autor intelectual, no siendo convencional, fue un dirigente radical que fue Crisólogo Larralde, y lo viola cuando dice el trabajo en toda su forma gozará de la protección de las leyes, y acá al contrario, en lugar de proteger, desprotegemos a los trabajadores sancionando leyes que van y retrogradan su situación previa a los derechos que hoy tienen. También discriminar parece ser que ahora se puede. Es un delito discriminar. Sin embargo, ahora, con un agravamiento de la indemnización, usted puede discriminar por religión, por estatura, por peso, por sexualidad o por origen político a alguien, si total paga un poquito más. Entonces, cuando se habla de que una reforma light, no es light porque ataca fundamentalmente derechos de los trabajadores. Se deroga el Estatuto del Trabajador Viajante y no hay una sola línea dentro del proyecto que diga por qué. Y le quitan los derechos a los trabajadores. Se establece que en lugar de recurrir a la bolsa de trabajo de los trabajadores rurales, no se puede recurrir a ella y puede contratarse a cualquiera, facilitando con eso y con la tercerización de servicios la posibilidad de que haya más trabajadores no registrados en un sector altamente conflictivo en la materia. Y respecto al impuesto a las ganancias, claro está que han decidido que los trabajadores sean los que paguen y los ricos no. Y hago una advertencia con tiempo y en debida forma, que aquellos que prestan su conformidad sepan que el impuesto a la ganancia son 2.200.000 millones de pesos que pueden llegar a recaudar nuevamente, pero que por la caída de la alícuota de bienes personales van a perder 1.500.000.000. Y dentro de esa alícuota, un 7% va a las cajas de jubilaciones en forma directa que no han sido transferidas a la Nación. Quiere decir que han tomado una decisión política
que es que los trabajadores vuelvan a pagar y 1.100.000 trabajadores vuelven a pagar ganancias. Y quiero decir una frase que no me pertenece, y es que el impuesto a las ganancias es un impuesto aberrante que debe ser eliminado. Le pertenece al presidente Milei esa frase. Mire, se me acaba el tiempo, podría seguir hablando del RIGI y de otras cosas, pero lo voy a hablar en particular. Simplemente, presidente, decirle que yo sé que hay diputados y diputadas que quizás digan hay que darle las herramientas al presidente para que gobierne, así se le termina la excusa de que no gobierna o demás. Pero con esta reforma laboral, con estas leyes en materia fiscal que favorecen a los ricos en detrimento de los trabajadores, a lo mejor lo que están buscando es, como dijo algún legislador, que el pibe de 10 años vuelva al taller y no esté en la escuela. Y cuando uno tiene que tomar este tipo de decisiones de apoyar o no, no se puede ser neutral ante el dolor y la injusticia. Si no, nos convertiríamos en lo mismo de aquel que infringe el dolor y la injusticia. Nada más, presidente. Muchas gracias, señor diputado.